el trabajo práctico estoy hablando, por el CLAS, lo van a tener ahí la alerta de la fecha y el tiempo, así que no se preocupen. Y el segundo parcial, después lo vamos a regular, es un poquitito más, lo tengo anotado para el jueves 24 de junio, pero yo voy a poner una fecha anterior. ¿Por qué? Porque ustedes me tienen que mandar una parte escrita, ¿se acuerdan? Y después el 24 hacen la defensa. Entonces, también calculo que van a tener ahí como una semana, como hago con el trabajo práctico, primero para enviarme la parte escrita, ¿sí? El 24 lo que sucedería es la defensa, ¿sí? Bueno, entonces, jueves 20 de mayo, primer parcial, entrega de trabajo práctico entre el 7 de junio y el 11 de junio, segundo parcial, jueves 24 de junio. Los recuperatorios, que es para alguien que no haya aprobado algunas de las instancias o no tenga la suficiente cantidad de presencialidad, son el jueves 15 de julio. Y los exámenes finales, hay un solo llamado, es en agosto, y es entre el 2 de agosto y el 13 de agosto. Bueno, esto sería fechas. ¿Vieron? No estoy grabando, ahora sí ya podría grabar. Bien. ¿Qué voy a mandar hoy? Hoy voy a subir el PowerPoint con el que vamos a trabajar. Voy a subir un libro de Schavelson que se llama Mejor Olvidar, que tiene cerca de 300 páginas, pero ustedes van a tener que tratar en lo posible de leer para la clase que viene la introducción de ese texto y también van a encontrar una consigna con 2 o 3 cuestiones que quiero que analicen de esa introducción. Además, les voy a mandar un texto cortito, en realidad es un artículo de algo que vamos a ver hoy cuando veamos clasificación del patrimonio del Cabana, y les planteo un problema respecto a como una supuesta situación a resolver. Esas 2 cosas estaría bueno que las puedan hacer dentro de lo posible para la clase que viene, así podemos arrancar la clase charlando sobre eso. También les voy a mandar otro documento que todo esto que estoy diciendo está en la bibliografía obligatoria, Schavelson, pero un texto que escaneé, el de Aval, Clara Aval de Russo, ¿sí? Que habla sobre, es como una especie de glosario donde trabaja sobre las clasificaciones del patrimonio. Y les voy a mandar también unas fichas del patrimonio, de los patrimonios argentinos que fueron declarados de la humanidad vacías. ¿Para qué sirven esas fichas? Para que a lo largo del cuatrimestre ustedes puedan ir llenándolas, hoy igual vamos a ver cómo son y hablar un poquito de algunas cosas, y les sirva como un recurso al momento de tener que sacar la información patrimonial de algún bien, ¿sí? Estas tienen algunas particularidades porque son patrimonios argentinos declarados de la humanidad. Van a ver que la clase que viene, no para la clase que viene, sino la clase que viene, les voy a pedir que ustedes hagan una ficha creativa, le llamo yo, porque la van a inventar ustedes, basándose en algunas cuestiones de este ejemplo que les doy yo de los patrimonios argentinos que son de la humanidad, pero lo van a tener que hacer con un patrimonio que les voy a asignar que no es
de la humanidad. Y va a haber algunas cosas que sí pueden usar y otras que no. Lo van a ir entendiendo a lo largo de la clase, pero bueno, quiero darles las aclaraciones de lo que voy a enviar para la clase que viene. Algo más, cuando vean el material que se llama Introducción al Patrimonio, declara a Valderruso, el muchacho de la fotocopiadora me escaneó el texto y claro, no, está todo junto en el PDF. Cuando termine ese texto hay 3 artículos que también pertenecen a la bibliografía obligatoria. Uno es de Socorro Estrada, que es la arquitectura como identidad, nuestro patrimonio cultural, una construcción colectiva de Incoya, y En búsqueda del alma y la identidad de nuestro patrimonio, que es de González. Los van a encontrar al final, digo por si en algún momento yo remito a esos 3 artículos, están en el PDF de Valderruso. Igual yo se los aclaro en el class, ¿sí? Pero me gusta que les quede la cosa lo más clara posible. ¿Dudas hasta ahora? Bien. ¿Pudieron ver el video donde están los patrimonios de la humanidad que les puse en una de las ejercitaciones? Donde vieron que yo mandé un documento, les veo a los que tienen la cámara prendida que anuncien el diseño. Vieron que mandé unos documentos donde había unos textos para leer que hablaban sobre la relación del patrimonio con el turismo. Bueno, esto es, ya yo lo mandé, es en la parte de presentación. Al final de uno de esos documentos hay, del único donde hay actividades, hay un video. No lo vieron, porque si no alguien ya tendría que haber dicho, yo sé. Bueno, esperen, vamos. A mí, no, yo la verdad que ni registré que estaba todo eso que decís en el Classroom. Se ve que todavía miren. mente vacaciones y no lo registré. Están como los chicos de la secundaria, les digo, ¿eh? Están así, ¿sabes? En modo... Voy a hablar por mí, no voy a hablar por todos, pero me pasó yo que... Yo voy compartiendo, ¿sí? Mientras tanto. Yo te hago la rellenada del hueco. Bien. Me pasó que estuvimos todo febrero preparando las guiadas de un año que no hicimos. Entonces fue como, realmente no tuve vacaciones, terminamos hace una semana. Bueno, yo ni siquiera pude rendirla por el COVID, pero no sé, estoy burnout completamente. No puedo enfocar en una cosa. Uy. Bueno, pasa, por eso yo se los digo medio cargando, medio en serio. A ver qué puedo hacer. Yo sí puedo compartir el class nuestro, sí, ¿no? Díganme si ustedes ven en nuestra pantalla de sí, se ve. Sí, se ve. Bien. Buenísimo. Como está dentro del documento, miren, ven que acá dice presentación más actividades. ¿Sí? Entonces acá tienen la presentación más las actividades y los programas, la modalidad, tienen el tabú, ¿sí? Si yo abro este documento, por ejemplo, miren, sale, yo no lo había visto, sale como descoordinado. Bueno, tienen, ¿no? Que yo les propongo que jueguen al tabú, les pongo cómo se juega al tabú, el juego, que también, y acá arrancamos, ¿no? Y dice, a continuación les presento 4 artículos en el que se desarrollarán conceptos fundamentales sobre patrimonio. Realicen una lectura atenta de los mismos y respondan las preguntas que se hallan al final de cada uno. Respondan no es para enviar ni obligatorio, era como guía, no es obligatorio. Y estos son los textos que yo les digo que hablan acerca de la relación del patrimonio y el turismo, que hablan acerca de un turismo sostenible. En realidad lo hago para que ustedes se vayan empapando de la terminología
que necesitamos incorporar a la hora de estudiar patrimonio. Después acá es desde una mirada más amplia que Argentina, es un texto con una visión latinoamericana que también va a hablar acerca del patrimonio cultural y el turismo. Chingui Chingui, debe tener 3 hojitas o 4, seguro, es uno de los más larguitos, que habla sobre las amenazas del turismo masivo, que habla acerca del turismo como acción social, que habla del patrimonio, por qué las amenazas hacia el patrimonio que no provienen del turismo, y después un poco de algo que vamos a hablar bastante, pero que tiene que ver con la construcción, ¿no?, de nuestro patrimonio a partir de la identificación de una historia común en nuestra ciudadanía, ¿sí? Y al final, ven, digo, les pregunto como para hacer una síntesis, qué similitudes y diferencias pueden encontrar entre los 4 artículos, y les propongo otra actividad que dice que vean este video. ¿Ustedes ven ahora el video? Todavía no. No, profe. Yo todavía veo el archivo. No. Siguen en el archivo, bien, esperen. Porque yo al apretar el link, me comparte solamente el video. Pam, 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 vuelvo a Meet. Me va la ventana, pero ustedes no lo ven, yo sí. Presten atención, ¿ahora lo ven? Pareciera que va a querer, sí. 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 Bueno, traten de mirar el video, lo voy a adelantar un poquito. Y traten de ver si se dan cuenta qué patrimonios declarados de la humanidad faltan argentinos.
Bueno, ¿están? Cada vez que veo este video me da ganas de viajar, de como decir, ya, saquemos un pasaje. ¿Pudieron darse cuenta? Esperen que lo voy a sacar así. ¿Pudieron darse cuenta qué patrimonios faltan? El ¿O no, Parque Carla? Nacional Los Alerces. A ver, Parque Nacional Los Alerces no estaba. No. Pero bueno. ¿Y qué más? Hay una casa, ¿puede ser que sea patrimonio? Acá Que no me Sí. acuerdo el nombre. Casa Curchet. Ah, en La Sí. Plata, sí, esa. Claro, no estaba. Bien. No, ¿Y qué más? Faltan. Son 11 en total, ¿no? O No más. sé. No sé, que si digo ya, a ver. No se dan cuenta. Hasta ahí van muy bien, ¿eh? Falta lo Bueno. El tango no es. Ay, bien, el tango. Les voy sacando con tirabuzón. Bien, lo voy logrando. El tango. Un filete, entonces el fileteado. Bien, sí, cantamos. Ay, el filete, es verdad. Bien. Y el folclore, ¿no? Y al final terminan siendo excelentes, ¿vieron? Pero hijos del rigor, porque hijos e hijas. Bien, ahí me decía María Esperanza, cualquiera, María Esperanza, María Eugenia. Sí, María Eugenia. Igual si te digo María Esperanza no está mal, porque es tu apellido, perdón. No, estamos. Estamos. Bien, ahí ella dice el folclore. Epa, y ahí a ver cómo les agarra el 2020. En diciembre de 2020 se incorpora un patrimonio nuevo, que no se llama folclore, pero que tiene que ver con el folclore. Chamamé. Chamamé, lo dijo Lara y Franco a la vez, creo, ¿no? Y ahí también María. Bueno, bien, vieron que lo fueron sacando. Es eso, es modo secundario, les voy a decir, ¿eh? Esperen que voy a poner el PPT. Acá los tienen a todos. Díganme si en un toque ven el PowerPoint. Sí, se ve. Buenísimo. Ahora voy a tratar de ponerlo. Entonces me quedó como colgadito en presentación. Bueno, acá los tienen a todos, los patrimonios están puestos, ¿sí? Y entonces, si contamos, en realidad,
Camila, que era la que me preguntaba el número, si contamos obviamente que hay que contarlos los patrimonios intangibles, vamos a tener 14, ¿sí? Nosotros, yo puse todos en la presentación, los patrimonios culturales, porque lo que nosotros vamos a trabajar son con los patrimonios culturales argentinos. Lamento que no veamos, sé que algo vieron en geografía y también en el segundo cuatrimestre cursan una materia que tiene que ver con medio ambiente y ahí es una profe que es amiga mía, que se llama Alejandra Florio y trabajan también parques nacionales y patrimonios entonces naturales, pero yo no es una cosa caprichosa o que no se las quiero dar porque nada, me pongo en egoísta, sino porque no corresponde, la verdad es que no es mi ámbito, entonces no podría trabajar con los elementos que ustedes necesitan trabajar en su especificidad. Obviamente que podemos hablar de ellos, podemos analizar algunas cuestiones, pero lo que trabajamos en esta materia tiene que ver con el patrimonio cultural, ¿sí? Entonces, bueno, no estoy preparada para poder incorporar el patrimonio natural, a pesar de que ahora los vamos a ver, ¿sí? Entonces, suman 14. Bueno, acá, porque esto yo lo armaba como para ver si ustedes se dan cuenta, el que faltaba es el chamamé. ¿Por qué? Porque en las fichas yo no se los mandé al chamamé porque es el último, entonces quería ver si se daban cuenta, ahora también voy a incorporarles, no la ficha, perdón, yo le digo ficha, pero es sí, la ficha para jugar al tabú, ¿sí? En las fichas está, que tiene que ver con este que fue nombrado a finales del año pasado, ¿sí? Y acá tenemos los patrimonios naturales. Bueno, acá tienen el tango, tienen... forma parte Casa Curuchet de un conjunto, ¿no?, de obras del arquitecto Le Corbusier, y esta es la única obra que está en Argentina y el único patrimonio argentino declarado de la humanidad que está en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Bueno, tenemos Cueva de las Manos, tenemos Quebrado Humahuaca, tenemos chamamé, tenemos misiones jesuíticas, tenemos Capañán, el sistema yalandino, y tenemos La Manzana y las estancias jesuitas en Córdoba y el cartel de Buenos Aires con el fileteado porteño. El chamamé que ya lo vimos y los patrimonios naturales que vemos primero el que ustedes mencionaban, el Parque Nacional Los Alerces, Chilahuasto y Talampaya, Península de Valdés, Parque Nacional Iguazú y Parque Nacional Los Glaciares. Bien, yo les había dicho, si por ahí ustedes pensaban un poco la clase pasada acerca de qué significaba ¿no?, el concepto de patrimonio, no sé si estuvieron pensando qué es el patrimonio, qué significa el patrimonio para ustedes. Algo habíamos hablado la clase. Sí, me acuerdo, por eso digo, a ver, ¿quién refresca un poco qué sería el patrimonio entonces? Sería como algo, yo había dicho como que es algo que marcó la historia de la humanidad, en este caso de nosotros como país, como Argentina. Sí, algo, y a ese algo, como para que no quede así tan en una indefinición, ¿qué podría ser ese algo? Como para darle mayor peso a esa palabra. Una costumbre, una comida, un paisaje, una danza, ¿no? El chamamé es como una danza, música, qué sé yo. Bien. Tenemos que pensar entonces que podemos definir, ¿no? Desde este punto de vista que plantea Camila,
es un hecho importante, que es una huella, que es algo que queremos rescatar y también queremos que perdure, ¿no? Y que tiene que ver entonces con un bien, en este caso, obviamente, cultural, que puede ser tangible y que también puede ser intangible y que dejó una huella en nuestra historia, en la historia nacional, porque tiene un valor excepcional, porque tiene un valor que sale de lo común para la comunidad en la que el bien está instalado o permanece o es originario, por más que luego se expanda, incluso hay veces pertenezca a más de una región, ¿no? Ustedes lo que van a tener acá en esta primera diapositiva escrita es la referencia, ¿no?, a una definición tradicional. El término, por suerte, tiene, como todos los términos a lo largo del tiempo, una flexibilidad que le permite ir incorporando nuevos conceptos. Habla entonces de una flexibilización del concepto, porque si bien en este PowerPoint y la clase que viene también vamos a ver definiciones, y las definiciones tienen que atarse a una rigidez, que entonces cuando hacemos una clasificación hay veces no encaja perfectamente en esa definición el patrimonio o lo que estamos queriendo definir. Lo que estoy queriendo decir es que expande las fronteras de esa definición, o en simultáneo pertenece a dos definiciones. Bueno, es algo con lo que vamos a tener que trabajar en patrimonio, ¿sí? Es algo con lo que se trabaja siempre que trabajamos ciencias sociales. No existe esa exactitud. Lo que sí tratamos de hacer es que la definición tenga una justificación que permita, ¿no?, validar esa definición que estamos dando, y también si elegimos priorizar algo por encima de otro en una definición, que lo que estoy queriendo decir es que quizás una definición, un patrimonio va para dos tipos de clasificación, ahora lo vamos a ver, o amplía la rigidez de la definición. Bueno, lo que tenemos que hacer es poder evaluar cuál va a primar y poder justificar por qué estamos haciendo esa selección. Mientras estas cuestiones ocurran, le estamos intentando dar un marco teórico a nuestra definición. Entonces es válido, ¿sí? Cuando hablo de marco teórico es que todo también nosotros lo estamos extrayendo de un autor, de un científico, de un investigador, de alguien que dijo eso. Bueno, como toda palabra tiene un origen. El origen de la palabra patrimonio es latina, patrimonium, patri es padre, monium tiene que ver con recibido, esto que hablábamos de la herencia, ¿no?, de nuestros padres, y por qué no también madres. Entonces es algo que excede también a la persona física. Acá está hablando como algo mucho más primitivo, padres que incluso puede ser la madre tierra, nuestros ancestros, nuestros orígenes, nuestro hábitat, el contexto, algunas cuestiones que van a hacer a ese patrimonio. Como ya les dije, son materiales e inmateriales, pueden ser de diferentes orígenes, índoles, como arqueología, como artísticos, como arquitectónicos e históricos, y que pueden incluir desde lo más simple, que puede ser un rancho, una vivienda rural, a una mansión, un petit hotel de una familia patricia, ¿sí? Puede ser desde una obra de arte, de un genio de la pintura o de una genia de la escultura, hasta un utensilio utilizado por nuestros primeros pobladores. El patrimonio claramente va a constituir la herencia, ¿no? Lo recibimos
de alguien que lo vivió, lo construyó, le dio un valor muy importante. Y ahí hay un juego que vamos a ir viendo que es interesante, que también a la hora de poder describir un patrimonio, los que se dedican al turismo hagan una evaluación. Nuestros antepasados nos lo legan, lo cuidan, lo protegen, lo quieren transmitir porque consideran que tiene un valor excepcional. Nosotros lo heredamos, hablo de nosotros como algo genérico, como las generaciones del presente, y como pueblo, ¿no? Como comunidad, tenemos la responsabilidad de legarlo a las futuras generaciones. Ahora bien, lo que sí vamos a tener que analizar entonces es cuál era el valor que había tenido para nuestros antepasados y si ese valor se mantuvo en el presente con tanta riqueza y fuerza que es necesario que lo sigamos manteniendo y lo podamos transmitir hacia las generaciones del futuro. Ese análisis es importante de hacer, porque lo que sucede muchas veces, lo van a ver en una diapositiva más adelante, que yo lo defino, en realidad los analistas de patrimonio lo definen con un dueto que es soporte-mensaje. El soporte es el patrimonio. ¿Qué pasó con ese patrimonio a lo largo del tiempo? ¿Se mantuvo ese mensaje original? ¿Se mantuvo pero con modificaciones? ¿Se mantuvo pero cambió al 100%? ¿Qué de eso se mantiene y por qué? Quizás se mantiene pero cambiaron los contextos, entonces la relación, cambió el contexto, entonces la relación con el patrimonio es distinto. Eso es algo que es muy rico de poder describir a la hora de hablar de un patrimonio. Tener en cuenta siempre, entonces, que el patrimonio va a ser la base de la identidad de una comunidad, de un pueblo y la memoria colectiva de esa comunidad, ¿sí? Vamos a ver ahora a continuación que hay varias formas de clasificar al patrimonio. Hay una clasificación básica que tiene que ver con, acá estamos hablando del patrimonio cultural tangible, y que tiene tres, ¿no? Grupos: los monumentos, los conjuntos y los lugares. Acá es donde yo les contaba que quizás se puedan superponer las clasificaciones, y que es donde que a veces la línea es como muy finita, ¿no? Pero en general prima una por encima de la otra, y hay veces uno también cuando está analizando un patrimonio y lo está clasificando, si no encuentra por un especialista hecha la clasificación ya y con su justificación, bueno, tiene que tratar de analizar cuál sería la clasificación que le compete a ese bien y poder justificar y poder ver de qué depende esto. Los monumentos va a ser una de las clasificaciones más fáciles porque tiene que ver con las obras arquitectónicas, tiene que ver con las esculturas, tiene que ver con las pinturas siempre y cuando sean monumentales, porque si no pasarían a ser objetos, algo mucho más pequeño, y en general ahí sí se habla de un conjunto o está ligado a un contexto el objeto, ¿no? Pero a veces también puede formar parte si es un elemento monumental. Sí. ¿Puede ser que te quedaste en la primera diapositiva o seguís avanzando y a mí no me apareció? No, yo les puedo hacer lo mismo. Ah, ok. Seguí avanzando. ¿Ustedes ven monumentos, conjuntos y lugares? No, vemos solo la primera. Oh, voy a salir. ¿Ahora qué ven? Ahora monumentos, conjuntos y lugares. Y a ver si lo pongo en presentación para que lo puedan ver más grande. ¿Ahora qué ven? Lo mismo que antes. No se agrandó, digamos. No, pero igual se ve bien, ¿no? Sí, de verse no bien. Lo único es que vos avanzabas y nosotros veíamos lo mismo siempre. ¿Y ahora qué ven? Los patrimonios, monumentos, conjuntos, lugares.
Ah, no ven que yo cambié de diapositiva. No. No. Cuando lo tengo en presentación, no lo ven. Y antes lo veían en presentación grande, pero se quedó clavado en clasificación básica. ¿Qué es lo que No, veían? nunca lo vimos en presentación Estaba grande. la carátula con los paisajes, el tango y los patrimonios. Ah, y ahora que yo estoy pasando las diapositivas, sí lo ven. Sí, ahora sí. Ahora sí. O sea, esto nunca lo vieron, esto que dice No. chamamé. Ah, bueno. No, ¿y por qué será cuando lo pongo en presentación que no lo ven? Bueno, no importa. Ah, yo seguía hablando como un loro y bueno, esto yo les iba mostrando. Bueno, no importa, igual no es que avance mucho. Ahí. Bien. Monumentos, elementos o estructuras de carácter arqueológico con inscripciones, cavernas y elementos que tengan un valor. Yo puse entre paréntesis, universal, porque universal va a tener que ver con los patrimonios que fueron declarados de la humanidad y el valor excepcional, ¿sí? Va a tener que ver con todos los patrimonios, desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. En esta clasificación... Sí, yo tengo una duda. Sí. ¿Quiénes deciden qué monumentos o qué lugares son postulados a votación para saber si pueden o no ser patrimonio, si es cultural, si es de la humanidad o qué? Sí, lo vamos a ver, justamente en este PowerPoint vamos a ver cómo es la gestión del patrimonio, pero como para que tengas una idea, la encargada de la clasificación del patrimonio mundial es la Convención Nacional de Patrimonio, nacional. Esa es la de nuestra, perdón, la de Patrimonio de la Humanidad es la Convención del Patrimonio de la UNESCO, ¿sí? Una entidad que decide y vamos a ver de forma breve, cuáles son los criterios a los que debe por lo menos adscribir a uno de ellos un patrimonio para ser declarado de la humanidad, ¿sí? Y en lo que es Argentina también vamos a ver que está la Comisión, ¿no?, Nacional de Monumentos históricos y de sitios históricos, y vamos a ver cómo es esa gestión. María Lara, lo vamos a ver. Bueno, los monumentos, un ejemplo de monumento es acerca de lo que van a tener que trabajar, que tiene que ver con el Cábana. No sé si en alguna situación tuvieron que trabajar ya con este edificio. En realidad, sí, ¿alguien abrió el micrófono? No. ¿Trabajaron con el Cábana ya? Trabajamos en otra materia nosotros, pero en realidad lo vimos como por partes, así que hay algunos compañeros que no lo estudiaron, capaz lo leyeron, pero no lo estudiaron. Bien, bien, gracias Martina. Y si me tuviesen que decir algo del Cábana. Uno de los primeros rascacielos de Latinoamérica. Uno de los primeros rascacielos, ay, se me fue, los estaba mirando a ustedes. Me habla, porque si no lo cliqueo, bueno, voy. Me dijo Juan Cruz el rascacielo y Martina justo habló en el medio, creo que dijo lo mismo, pero de latino, ¿no? ¿Dijiste algo de eso? Sí, Martina. Bien. ¿Y qué más? Está bien, el rascacielo más alto en el momento de Latinoamérica. ¿Y algo más me pueden decir? Yo por lo que tengo entendido, que es como dijo Martín, ellos lo estudiaron bien, yo apenas lo leí, que se construyó para tapar una iglesia, ¿puede ser? Como que hay un... por resentimiento. Sí. Bueno, bien, me gusta que haya salido un poquitito eso porque de eso se trata el ejercicio que tienen que hacer cuando en esta tarea que les digo es cortito de resolver, pero tiene que ver con esto que están mencionando Martina y Camila. Ahora bien, si tomamos, cuando les dije qué es lo primero que se destaca, ustedes me hablaron de un aspecto. ¿De qué aspecto de ese patrimonio? La arquitectura.
arquitectónico. Bien, del arquitectónico. Ese es un ejercicio importante que tienen que empezar a hacer a la hora de analizar un patrimonio. Cuando lo vemos, tenemos que pensar, bueno, si bien por lo que dejamos entrever, y yo no quiero contar mucho, así pueden hacer el ejercicio y lo charlamos la clase que viene. Hay alguna cuestión histórica, ¿no? Que siempre las hay, rodeando al patrimonio. Lo primero que salió cuando yo dije, ¿qué me pueden decir de este monumento, de este edificio? Fue lo arquitectónico. Entonces, rápidamente ustedes tienen que hacer ese ejercicio de cuál es el valor que prima en el patrimonio para ver en dónde van a focalizar la importancia del patrimonio que están trabajando, ¿sí? Obviamente que acá en las características que yo les pongo de forma muy breve, quizás en lo que ustedes tuvieron que leer tienen más información, va a tener que ver con estas características de la cuestión del edificio de hormigón armado más alto de Sudamérica que ustedes me decían, el primer edificio para vivienda de Buenos Aires que va a contar con un sistema de aire acondicionado centralizado, estas cuestiones de la tecnología moderna que para el momento fueron una irrupción muy importante, ¿no? Que va a tener que ver con el filtro, esto del aire acondicionado, con el filtro potabilizador de agua, con la central telefónica en la recepción, que yo les mencionaba recién. Después vamos a también tener una cuestión que tenga que ver con lo artístico, ¿no? Con lo estético, que va a tener que ver con su estilo, ¿no? Esta combinación en realidad de Art Deco, pero que en el piso 14 tiene como para poder mantener algo de la arquitectura clásica, una galería con columnas de estilo jónicos, ¿no? Bueno, esto como para empezar a tratar de ver dónde agudizo la mirada en el patrimonio. Los conjuntos son grupos de construcciones aisladas o reunidas cuya arquitectura unida, con unidad o con integración al paisaje le va a dar un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Y como conjunto les puse como ejemplo, en este caso sí, un patrimonio de la humanidad, en Córdoba, la Manzana y las estancias jesuíticas, ¿no? Si tuviésemos que pensar en cuál es el valor que se destaca en este patrimonio, ¿qué se les ocurre? Sin miedo a equivocarse. Religión, historia. Religión, historia, ¿qué más? El valor arquitectónico. El valor arquitectónico, sí, el valor arquitectónico puede ser, pero prima por sobre todo la historia, prima por sobre todo cómo se instala esta compañía de Jesús, qué intención tiene al instalarse, cómo dinamiza la orden de los jesuitas, su funcionalidad en América, porque no solo se instala, ¿no? Incorporando firmemente una idea de evangelización que tenga que ver entonces propiamente con la función de la iglesia, sino también cómo pone una universidad, una biblioteca, un colegio en lo que son las dependencias de la Manzana, y para poder proveer económicamente a toda la red, ¿no?, de control que tienen los jesuitas en el territorio, van a instalar estas estancias con una intención netamente económica, de explotación económica, ¿sí? Podemos ver que es un conjunto, ya solo la Manzana es un conjunto porque en ella funcionan diferentes edificios, pero
vemos que a esa manzana se le incorporan también una serie de estancias que ya les digo, van a ser las que les provean de los recursos económicos a la orden jesuita y entonces les den el poder de dominación que tienen en ese periodo, ¿sí? Por eso hablamos de un conjunto y en este caso yo creo que todo lo que mencionaron es válido y es cierto, pero lo que prima en este caso tiene que ver con la historia. Vamos al tercero, que es los lugares, y en los lugares, sí, a ver, acá es donde yo decía, las estancias no son lugares. Sí, son lugares. Lo que pasa es que en el caso de los lugares, lo que va a pasar es que esta construcción cultural va a verse mucho más fusionada con la naturaleza. Obvio que en la estancia también, porque si no tenemos el clima propicio que se da en la región de las estancias, no podrían tener esa actividad agropecuaria, ¿no? Pero en el caso del lugar hay una fusión única, por eso vamos a ver que un ejemplo muy claro puede ser la quebrada de Humahuaca, ¿sí? Y en esto se resalta de sobremanera que es... No existe, ¿no? Esto que sale de lo común, no existe otro lugar que tenga el valor excepcional que tiene para nuestra comunidad, para nosotros, para los argentinos e incluso para el mundo, porque es uno de los patrimonios de la humanidad, como la belleza del paisaje va a permitir, ¿no? No solo la belleza, sino también las características de la geografía, va a permitir que en esta región se instalen civilizaciones, grupos, gracias a los valles, ¿no? Que puedan tener un desarrollo cultural muy intenso y que entonces podamos encontrar desde el punto de vista arqueológico y también arquitectónico una historia que data de más de 10.000 años de antigüedad, ¿no? Por supuesto que me parece que el valor que se destaca acá va a tener que ver con esta fusión entre la naturaleza, entre lo natural y lo cultural, pero es fuertemente arqueológico también, y ahí es como que tira mucho la pata de lo histórico, pero también entonces de lo científico. A esa clasificas, sí. ¿Alguien quiere decir algo? Yo. Sí. No me quedó claro, entonces, la definición de lugares puede ser también, o sea, tiene que ver con la naturaleza, también con lo que tenga que ver con por ejemplo, el Machu Picchu podría ser. Sí, claramente Machu Picchu es un paisaje cultural, entonces es un lugar. Pero la idea, Camila está hablando, ¿no? Sí. La idea, viste, que yo ya me fui como atajando, porque esto es algo que les pasa a los alumnos siempre. No te va a quedar claro. Okay. Tenés razón. Porque, a ver, vos me decís, perfecto, lo sacaste re bien y me decís, bueno, María, entonces podemos decir que Machu Picchu es, o el camino también, el Capañán, el sistema vial andino, es un lugar, sí, correcto, pero no está formado por un conjunto. Por ejemplo, Machu Picchu, ¿no tiene un conjunto de edificios? Sí. Sí, entonces podemos decir que es un conjunto y un lugar, sí, totalmente. Y si tomamos uno, ¿no?, de esos templos del Machu Picchu, ¿no es un monumento? Igual, sí, igual, eso lo comprendo. Lo que se me mareó un poco es la definición de lugares y no hubiese pensado que quizás la quebrada hubiese sido uno. Pero si lo vemos desde el lado quizás arqueológico, sí. Pero es como... Yo creo que en el lugar se mete mucho más la naturaleza que en los conjuntos, quizás. Tiene tanta importancia la naturaleza como el lugar, como el conjunto. Claro, lo vería más... Bien.
Excelente la definición de Néstor, es claramente lo que no está en la definición original del texto de la UNESCO. Lo que están ustedes leyendo ahora tiene que ver con la definición de UNESCO de esta clasificación, pero me parece que lo que nos ayuda a visualizar es que lo que permite esa fusión es que el paisaje se mete con lo cultural en lo que es lugar mucho más fuertemente. Por eso yo hacía la salvedad, ojo, pero en la estancia se tiene que dar una geografía y un clima muy propicio, pero en lo visual la fusión está en el lugar, ¿sí? Y no en el conjunto. El conjunto puede ser, como ya les dije antes, la misma manzana de los jesuitas que no tiene paisaje, es un conjunto de edificios, ¿sí? Porque tenemos la biblioteca, la dependencia de los monjes, de los curas, tenemos la universidad, el colegio. Lo que sí quiero detenerme un minuto en lo que preguntaba Camila, es que no entendí cuando vos decías que a la quebrada no lo verías como un lugar. No entendí por qué no. Sí, la definición de lugar está bien, pero ahora ya lo entendí. Pero cuando lo estaba leyendo y mostraste la quebrada, no entendí. Porque me quedé como, Pero después seguí leyendo o te escuché también decir que puede ser incluido la parte arqueológica. Claro, pero ¿por qué decís eso? Eso mismo. ¿Por qué decís puede ser incluida la parte? Vos no lo ves como cultural. No, sí. Bueno, perfecto. Eso no quiero, porque más allá de lo arqueológico, ¿sí? La quebrada en sí, sacando incluso lo arqueológico, es un desarrollo cultural a pleno, ¿sí? Hoy en día, o sea, es realmente cuna de nuestros antiguos y de nuestros grupos de antiguos con mayor desarrollo cultural. Entonces, y se lo permite justamente el paisaje y se fusiona con esa belleza, ¿sí? Que naturalmente tiene. Pero tranqui, que esto es una introducción, Camila. Yo lo que quiero es que ustedes sí quiero que lean, sí quiero que hagan las actividades, pero no se apuren a querer incorporar, porque esto va decantando, uno va aprendiendo, no de memoria, va comprendiendo a medida que vamos incorporando los conceptos y van a ir ejemplificando y van a ir haciendo ejercicios, porque si no es como mucha información, pero bueno, todas las dudas me las preguntan y de a poco lo van a ir incorporando. Fíjense ahí como Néstor dijo, claro, prima el paisaje en lo que es lugar. Sí, eso es algo claro al momento de yo tengo dudas, es un conjunto, es un lugar, bueno, es donde me tengo que detener, ¿ok? Bien. Me voy, dije, esa clasificación, monumentos, conjuntos, lugares, es como una clasificación básica para empezar a analizar el patrimonio. Acá voy a tener 3 grandes conjuntos de otro tipo de clasificación, ¿sí? En la que claramente la primera, que es paisaje cultural, corresponde a esa clasificación básica que tiene que ver con lugar, ¿sí? Con lugares. Tenemos paisaje cultural, patrimonio subacuático y patrimonio intangible. ¿Qué es lo que sucede? UNESCO, para poder clasificar los patrimonios, para poder evaluar a los patrimonios, para poder aplicar una gestión que los conserve, comienza a hacer una clasificación, que es la clasificación que yo en el Power denominé como básica, que es la que veíamos recién acá, ¿sí? Monumentos, conjuntos, lugares. A medida que avanza y en el paradigma de la complejidad, se da cuenta que necesita ampliar esa clasificación, que esas clasificaciones necesitan quizás de otras categorías de análisis, entonces se incorpora más especificidades y entre esas especificidades encontramos a paisaje cultural, a patrimonio subacuático y a patrimonio intangible. Esto lo vamos a volver a ver el año que viene cuando vemos patrimonio mundial, por eso tampoco me detengo tanto ahora, porque el año que viene es más, yo ahora no lo doy, lo complico más, el paisaje cultural se divide en subcategorías también.
En 1992, la Convención del Patrimonio Mundial, que es la encargada, que me preguntaba Lara, de esta clasificación, va a empezar a comprender que los paisajes culturales necesitan otro tipo de marco de protección y entonces van a elaborar un instrumento jurídico internacional que reconozca como categoría particular a esta clasificación, ¿sí? Entonces va a decir en su primer artículo que los paisajes culturales son ilustrativos de la evolución de la sociedad humana, de los asentamientos con el tiempo, bajo la influencia, obviamente, de las limitaciones físicas y o las oportunidades que presenta el entorno natural y las fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas. No se apeguen a esa definición y tratemos de ir masticando, como digo yo, procesando las definiciones con ejemplos, con análisis. Vimos Quebrada Humahuaca y también yo les decía Capañán, sistema vial andino, que después lo vamos a ver en profundidad, corresponden a paisajes culturales claramente. ¿Por qué? Porque no es nada más el paisaje, sino que hay un desarrollo cultural que permite que ese lugar sea patrimonio mixto, ¿sí? Sea tanto natural como cultural. ¿Se entiende un poquito más? Bueno, calculo que sí. Bien, esta clasificación es muy simple y refiere al patrimonio cultural, tiene que ver con tangibles, son aquellas manifestaciones sustentadas por lo material, intangibles, obviamente que lo que va a haber algunos elementos tangibles dentro de lo intangible, ya lo van a ver, pero lo que se manifiesta como patrimonio tiene que ver con las manifestaciones de una tradición viva, ¿sí? Que esa tradición no tiene sustentabilidad material. Ahora, eso se contradice porque, por supuesto, que una música, que es un patrimonio intangible, tiene instrumentos, ¿sí? Que van a dar cuenta, van a permitir que se ejecute esa música. Entonces pueden ser tangibles e intangibles y pueden ser muebles e inmuebles, que tiene que ver con la posibilidad de trasladarlo o no. Obviamente que el mueble se puede mover y el inmueble es imposible de trasladar. Patrimonio mueble, tenemos acá Laguna de Mar Chiquita, pero es al norte de Córdoba, puntas de flechas de pueblos originarios. Patrimonio inmueble, ruinas de San Ignacio Mini en la provincia de Misiones. Acá tenemos una foto de un manual donde les da un pequeño esquema de las clasificaciones más básicas con algunos ejemplos y vamos a otra de las categorías que les mencionaba que tiene que ver con el patrimonio subacuático. Van a ver que después les voy a pasar un programa para que puedan ver un poco más acerca de lo que es el patrimonio subacuático en Argentina. Desde el 2001 la Convención de UNESCO va a decidir que todos los rastros de experiencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua de forma periódica o continua por más de 100 años, tales como sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con el contexto arqueológico y natural, buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural. Y los objetos de carácter prehistórico van a formar parte de esta subclasificación, podemos decir, de patrimonio subacuático. Acá les estoy poniendo un ejemplo nuestro. En 1947, esta goleta Emma, que ven a nuestra derecha, se hunde, ¿no? Producto de un incendio, y ahí sí ya a nuestra izquierda vemos este parque subacuático que se genera, ¿no?
que es una pequeña embarcación que va a pasar a la historia y todo lo que va a generar. No lo amplío ahora porque lo vamos a ver en profundidad, tanto paisajes culturales como patrimonio subacuático, como también patrimonio inmaterial. Este es otro, el de patrimonio, este es 2001, el de patrimonio subacuático, el patrimonio que tiene que ver con los paisajes culturales es de 1992 y el de patrimonio intangible o inmaterial es de 2003. La convención lo que va a empezar a darse cuenta es que hay un patrimonio que su base no es material, si bien la podemos percibir y la podemos generar a partir de objetos, lo que se debe resguardar va a tener que ver con los usos, las representaciones, las expresiones, el conocimiento y la técnica. Entonces, lo más importante del patrimonio inmaterial no va a ser el patrimonio en sí, sino la gesta de cómo se realiza ese patrimonio. ¿Y esto por qué? Esto en realidad es porque si no, ese patrimonio se pierde. O sea, yo puedo tener grabado y poder visualizar cómo se baila el tango, está bien, también es cierto que después se pueden perder esas grabaciones, pero, y se pierden y ya está. Pero bueno, si lo puedo ver durante mucho tiempo, lo estoy apreciando, pero si no se replica y se genera una gestión para que perdure el aprendizaje de cómo se baila, de cómo se hace su música, de cómo se genera lo que hace a ese patrimonio, no se puede seguir replicando, se pierde, se anula por completo, ¿sí? Acá les puse un ejemplo que tiene que ver con el carnaval en Salta y Jujuy, ¿no? Y que entonces va a ser parte de algo que excede al baile y a los instrumentos. Tiene que ver con tradiciones, conocimientos, creencias que hacen a esas músicas, que hacen a técnicas artesanales, ¿por qué no también a relatos que se entrelazan en este patrimonio intangible que van a ir avanzando de generación en generación? Yo decía, me faltaba una diapositiva y es que se me corrió la diapositiva porque va acá y tiene que ver con los principios más importantes que dictamina la convención, perdón, vuelvo atrás 2 escalones, para que un patrimonio cultural sea determinado, ¿no? Como subacuático, y qué cuestiones prioritarias se van a llevar a cabo para poder protegerlo, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de preservarlo, que tiene que ver con que dentro de lo posible se trata de no extraerlo, ¿no?, del lugar, con una prohibición total para la explotación comercial en la región y con mucho cuidado para lo que podría ser el acceso al turismo, y también, ¿no?, la necesidad de participación de otros estados al momento de proteger. Eso que sonó sería ¿qué? Por ejemplo, vieron que hubo como un ruido, se fue, no, alguien levantó la mano. Lo que pasa es que yo, si ustedes no, escuchen, si ustedes no me hablan, sí, por ahí yo escucho ese ruidito y digo, o se fue o levantó la mano, porque yo no los estoy viendo. Entonces vos, Lara, de una, no, vos vos interrumpime, porque nosotros si estuviésemos presencial, ¿cómo sería? Está bien, levantan la mano y los veo, o si no, yo los veo, vieron que quieren hablar, que están con la intención, pero acá no los estoy viendo, así que a mí no me voy a ofender. Además, lo que voy a hacer es decirte, por mi experiencia de teóricos, decirte, un momento, Lara, espérame que termino la idea, no me voy a ofender para nada, prefiero que me interrumpan, porque entonces yo puedo tomar agua.
Bueno, no, igual justo yo lo quería preguntar en la diapositiva que estaba la imagen del carnaval, ¿no? Vos hablabas de cosas que se transmitían oralmente, de generación en generación, y me pregunto, es una pregunta medio tonta, pero igual me la quiero evacuar, digamos, la duda. Las comidas, ¿no? Las comidas típicas, las regionales, por ejemplo, no sé, los tamales o cosas muy clásicas de un lugar, ¿cuentan como patrimonio intangible? Digamos, si no hay una abuelita que te pasa la receta y después uno lo va transmitiendo, es como que se podría llegar a perder. ¿Hay alguien Obvio que que sí pertenecen y obvio que sí. En el caso nuestro no hay nada declarado de la humanidad, pero es más, cuando veamos, tenemos una clase especial de patrimonio intangible y en el caso de la comida lo que hice, porque es muy amplio, es que lo relaciono con las fiestas. Y vemos todo tipo de fiestas, en realidad siempre la comida está muy ligada a determinados festejos, pero también o a culturas, ¿no? Y a tradiciones, entonces lo vamos a ver. Y sí, por supuesto que se intenta proteger y en el intangible la línea es muy delgada para la protección. Y tal cual vos lo dijiste, es la abuelita que pasa la receta. Sí, pero no solo es la abuelita que pasa la receta, porque la receta la abuelita la puede pasar, pero ¿qué pasa si ya no tenemos el producto en la región autóctona? ¿Qué pasa si no tenemos el mortero con el que, porque no tiene el mismo gusto si se cocina en el horno de barro, en la olla de barro, si se sirve en un determinado lugar, ¿no? Entonces, por eso decía que no es el tamal o los tamales o la humita lo que es patrimonio. En sí, lo que es patrimonio es la receta, el producto, la tradición y la costumbre. Por eso se trata de ligar a los que son así tan efímeros a una fiesta y entonces es todo, ¿no? Parte del patrimonio. Y sí, y depende de el contexto socioeconómico y los restaurantes que se puedan abrir con esa tradición y que haya mucho turismo que fomente esto, ¿no? Con las comunidades autóctonas. Es bastante complejo. Algo más complejo todavía y que siempre tiene que ver con medidas políticas, tiene que ver con la lengua. La lengua es un patrimonio intangible. Nuestro país tiene muchísimas lenguas, ¿no? Y claro, obviamente que si no hay profesorados bilingües de las lenguas originarias, se pierde absolutamente. Y lo que pasa es que quienes la saben hablar no son docentes. Entonces, y los jóvenes es tradiciones porque necesitan evolucionar, modernizarse, el mundo, ir al ritmo del mundo, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión nos pasa a nosotros que cada vez las personas quizás tienen menos tiempo de cocinar, algo que la pandemia permitió, y entonces se vuelve menos a la receta, o también hay algunas cuestiones que nos resultan conflictivas, fiestas tradicionales y que se dejan de hacer, o muy ligadas a situaciones de poder, como son los casamientos, entonces que es algo muy tradicional, ¿no? Que habla de las tradiciones, de la cultura de un pueblo. Yo siempre ya lo vamos a ver también, pero nacimiento, casamiento, reproducción, que sería bautismo, y muerte son 4 hitos de todas las culturas a lo largo del mundo, ¿sí? Que tienen como un momento particular que las caracteriza y a la vez que nos une. Todas las culturas del mundo lo hacemos de forma diferente. Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, no sé si respondí, igual como siempre sí, me fui perfecto, por las ramas, pero fui respondiendo. Bueno, gracias. Patrimonio intangible, igual lo vamos a ver. Esto es solo una presentación de esa batería de herramientas que necesito que tengan, ¿sí? Valor excepcional. Termino con las clasificaciones y me voy al valor excepcional.
todo patrimonio es patrimonio porque tiene un valor excepcional. Esto es complejo porque siempre que hablamos de valor, hablamos de subjetividad. Entonces, ¿quién determina eso? Bueno, esto es bastante complejo. Hay organismos, en el caso nacional, vamos a ver qué es la comisión, vamos a ver de qué depende, pero en el caso de UNESCO, internacional, es UNESCO, y lo que va a decir UNESCO es que el patrimonio tiene que tener un valor universal excepcional, ¿sí?, para poder ser declarado, y tiene que cumplir con 3 requisitos que tienen que ver con la autenticidad, la integridad y la protección jurídica. Dentro de lo que es patrimonio, todo esto yo lo estoy diciendo, pero lo vamos a ver en detenimiento. Y lo van a leer ustedes. Dentro de lo que es cultural tenemos 6 criterios. El patrimonio debe responder por lo menos a uno de ellos, ¿sí? Este es otro ejercicio que pueden hacer con respecto a los patrimonios mundiales argentinos, a los patrimonios argentinos declarados de la humanidad. Para poder ejercitar esto, lo que tienen que hacer es entrar en la página de la UNESCO y buscar nuestros patrimonios culturales. Yo les estoy poniendo un ejemplo. La Cueva de las Manos responde para UNESCO al criterio 3, que dice: la Cueva de las Manos contiene una destacada colección de arte rupestre prehistórico que es testigo de la cultura de las primeras sociedades humanas de América del Sur. Si vamos al criterio 3, dice: aporta un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización existente o ya desaparecida, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Casa Curuchet, obviamente que va a responder por lo menos al criterio 1, representa una obra maestra del genio creativo humano, ¿sí? O sea, muchas veces responden a más de uno de los criterios y otras veces a uno solo. Si ustedes me preguntan, ¿es arbitrario? Por supuesto que es arbitrario. ¿Es difícil de dilucidar a qué criterio corresponde? Sí. No se preocupen por eso este año. Sí los invito a que entren a la página. Es más, si yo me voy un poquito de acá y paso cosas, teaching, que tendríamos que ver, voy a esto que yo les contaba, que es la ficha técnica. Justo les armé la de la Cueva de las Manos. Estas fichas yo se las voy a mandar así vacías de todos nuestros patrimonios culturales. Entonces, si ustedes visitan la página de UNESCO, lo que van a poder hacer en el ítem que dice criterios de UNESCO es ver a cuál de esos 6 criterios pertenece ese patrimonio, y también ustedes tratar de analizar si realmente comprenden cuál es la descripción que hace UNESCO y pueden visualizarlo con el patrimonio en sí. Bueno, ahí un poquito respondiendo muy básicamente a lo que me preguntaba Lara, que quién determina. Es una cuestión, quién determina que sea patrimonio o no sea patrimonio, es una cuestión bastante política, bastante económica, en debate, donde la comisión tuvo que ayornarse un poco a los cambios y a los planteos, porque por supuesto que priman los patrimonios europeos por encima de los patrimonios latinoamericanos, ni digamos también africanos. Entonces, bueno, hay patrimonios, la nación le pide que sea reconocido el patrimonio, entonces, y se tiene que hacer una serie de investigaciones y una serie de requerimientos bastante específicos, y hay que esperar que se evalúe y se dé el visto bueno, y depende de UNESCO para que formen parte de la humanidad, ¿no? Bueno, acá yo, para que a ustedes les quede como info... Tengo otra duda. Perdón. Sí. No me pidas ¿Qué se hace, por ejemplo, para participar? No, está bien. Supongamos que queremos trabajar para la UNESCO acá en Argentina, en alguna parte, no sé. Creo que la Casa de Victoria Ocampo tiene, ¿no?, gente que trabaja con la UNESCO, en la que está en San Isidro, ¿puede ser?
Hay muchas sedes, ¿sí? Hay muchas sedes que ¿Cómo se trabajan. hace? ¿Nos tenemos que anotar en una lista o qué? ¿O por la No, no web? tengo No sé. No, no ahora. ay, se me fueron. No tengo la menor idea, no tengo la menor idea. Calculo que no debe ser fácil, debe tener voluntarios, por supuesto, debe haber un sistema de voluntarios para trabajar, pero es interesante tu pregunta, se podría investigar para ver si tiene sistema de voluntariado o de... sí, se me ocurre la Aunque palabra sea, claro, como voluntaria. estudiante, Está claro, todo en la pasantías, página. como para poder... Se puede, Ahí está se pueden Tobías, encontrar. ahí está. Sí, Sí, están está en todos la página del voluntariado los requisitos. sí, aparecen todos los trabajos que están disponibles, voluntariados, programas. Claro, eso, me parecía a mí que excede lo voluntariado y que también se puede trabajar en programas culturales y tienen que, la página de UNESCO tienen que entrar y la verdad que me parece que tiene mucho artículo rico, mucho proyecto para poder investigar. Bien ahí el dato de Tobías que dice que en la página sí ya, yo sabía que en la página podía haber información, Gracias, pero Toby. no que uno se pueda anotar. No sé si ahí no sé ahora con la virtualidad, ¿no? Te deriva, Tobías, para que te anotes directamente o te deriva a otro lugar específico, ¿no sabes? No sé. Sé que está No. la página que es Careers de la UNESCO y aparecen todas las vacantes disponibles, pero nunca apliqué ni nada. Así Claro. que no sé cómo seguiría después de ahí. Hay que investigar, Claro. Lara, y después nos contás, está bueno, está bueno. Acuérdense, hay algo diciendo, Tobías me hizo recordar que va a estar en inglés todo, ¿no? Pero lo pueden traducir siempre y que cuando traduzcan, creo que esto ya se los había dicho, tengan cuidado, no sé en el sitio o en la parte de esta cuestión para poder hacer voluntariados o participar de los proyectos, pero en la parte de la descripción de los patrimonios, ¿sí? Las traducciones a veces son pésimas, así que por ahí no saben, ¿no? No importa, pero fíjense si no les suena raro lo que está diciendo, chequéenlo, porque hay veces dice cualquier cosa y son medias malas. Otras veces no, es depende. Profe, ¿hay Bueno, programas tipo en la página de UNESCO para trabajar con ellos, para hacer pasantías y sí, también te aparecen los laburos que tienen ahora? Lo único es que sí o sí te exigen tener un nivel de inglés y de francés, creo, a nivel bueno, o sea, que vos puedas manejarte muy bien hablando y escrito, si no, no te aceptan. sí, yo sabía ¿Francés algo de también? eso también. Francés también, sí. Incluso yo me arriesgaría a decir que quizás si es tu segunda lengua, otro idioma como el alemán o el italiano, puede ser que algo específico, ¿no? Pero sí o sí, otra lengua. Calculo que inglés también, pero, o sea, inglés y la otra. Pero bueno, métete y nos contás. Sí, bueno, gracias. Me parece que nos hablaba Lescano, ¿no? No sé quién hablaba. No, Araceli Ay, Spitaloli. Araceli, Rosaya. perdón. Sí, gracias. Bien, buenísimo que salga eso, miren, no me había dado cuenta yo de que está bueno, ¿no? Me parece más para estos tiempos, que investiguen ese tipo de pasantías. Bueno, yo decía, antes de la pregunta de María Lara, esto de que para que les quede los criterios que tienen que ver con los bienes naturales para ser declarados de la humanidad, y acá también hice el mismo trabajito que les digo que ustedes hagan, que busquen cuáles son los criterios que determina UNESCO para los patrimonios que son naturales también. Otro de los requisitos tiene que ver con la autenticidad. Y obviamente que cuando hablamos de autenticidad enseguida vamos a pensar que va a tener que ver con la veracidad, ¿no? Por supuesto que sí, un patrimonio X, no importa, la casa de Gardel, es patrimonio,
es patrimonio nuestro, obviamente, aunque no sea de la humanidad, aparte forma parte de este otro patrimonio que es la humanidad, que es el tango. Bueno, ¿es la casa? ¿No es la casa? Bueno, además de poder tener que demostrar que es auténtico, ¿sí? Porque es fehaciente, es creíble, ¿no? Y corresponde a todos estos atributos que yo les estoy poniendo al final de la diapo, que tiene que ver con la forma y el diseño, con los materiales y la sustancia, usos y funciones, con las tradiciones, con la técnica, con la localización y el entorno, con el espíritu y la sensibilidad, y ahí es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ser auténtico para la comunidad, o sea, ¿y a qué me refiero? Tiene que ser realmente muestra, demostración, tiene que ser ejemplo de esa cultura, tiene que ser, nos tiene que poder mostrar un pedacito, tiene que ser representativo, un pedacito de esa cultura, del folclore de esa nación, ¿sí? Autenticidad e integridad van de la mano, por supuesto que en integridad volvemos a pensar un poquito, no solo tiene que ser auténtico, tiene que ser verdadero, verídico, tiene que pertenecer a lo que estamos hablando, sino además, en el caso de lo tangible, tiene que tener un tamaño adecuado. No podemos pensar en un patrimonio arqueológico que no se distingue, no se puede tomar ni muestra de material para para calcular su antigüedad, para saber su antigüedad, ¿no? Y eso, aunque puede ser fragmentado, puede ser un pedazo, puede ser que no esté completo, ¿no? Es necesario que sí nos permita la representación completa de las características. O sea, que se pueda reconstruir, vieron, en el caso de algún sitio arqueológico que nos pueda mostrar cómo funcionaba en su totalidad y por eso nos permita hacer maquetas o réplicas. Obviamente que que pueda haber sobrevivido a todos los efectos adversos del desarrollo y todo eso y si tiene alguna intervención, parte de una negligencia, bueno, de esto, de que fue destrozado intencionalmente o intervenido intencionalmente, pero forma parte del patrimonio porque todavía mantiene una integridad necesaria que permite, ¿no? Que forme parte del patrimonio, tiene que dar cuenta en toda esta documentación con la que también se inscribe como patrimonio, que dé cuenta de eso. Porque entonces eso nos permite, se ve en varios patrimonios nuestros, justo mencionaba Casa Gardel, que la verdad es horrible cómo la han intervenido, esta cosa de que esté prolijo, ¿no? Y entonces quita esto que yo les estoy diciendo, su autenticidad y su integridad, porque la mancha de humedad quizás forma parte, ¿no? De... si está seco, ¿por qué tengo que emprolijar eso? Si ya se arregló como para que no se derrumbe, y bueno, esta necesidad de que este blanquito prolijo quizás intervenga y perjudique la integridad y la autenticidad de un patrimonio. Me parece importante que den cuenta a que no solo estoy hablando de la cuestión de que es verídico y que tiene un tamaño apropiado para formar parte del patrimonio, sino que en realidad esto que les decía antes tiene que ver con una cuestión valiosa, una cuestión que tiene que ser respetada, una comunidad que quiere favorecer la integridad de ese patrimonio, por lo tanto lo va a cuidar, por lo tanto se va a hacer cargo de esa herencia. Para poder entender
esta cuestión tenemos que ir a estos dos conceptos que les mencioné antes, que se entrelazan, que tienen que ver con el soporte y el mensaje. El soporte es el patrimonio, es el objeto material, podríamos pensar, pero también inmaterial. En el material es más fácil, ¿no? El soporte material que tiene un significado muy claro para la sociedad que lo gestó. Cómo ese soporte se va transformando por el mismo uso que se le da al patrimonio, por la misma comunidad, por el contexto en el que vive, o también por agentes externos, como puede ser no solo el transcurso del tiempo y el efecto del ambiente, sino también una guerra, un incendio, un derrumbe, y miles de ejemplos de cuestiones que le pueden pasar al patrimonio a lo largo del tiempo. Lo importante es poder visibilizar cuál fue el mensaje original y si ese mensaje original fue olvidado, es olvidado, cambió, tiende a desaparecer o permanece intacto. Y ahí es como que nosotros, analizando el patrimonio, hacemos cortes y pensamos originalmente fue realizado con una intención. Voy a mirarlos un toque. El camino vial andino, Capañán. ¿Con qué intención fue generado? Transporte o transporte. Bueno, todo camino tiene que ver bien con lo que están diciendo, con un transporte, con una comunicación. ¿Quién hace el camino? La gente. Los propios, la gente que vivía ahí para movilizarse entre pueblos, qué sé yo. Los tengo que hacer pensar, pero ustedes la saben la respuesta. ¿Qué civilización? Los incas hacen el camino. Pensé que hablabas de un camino concreto. No, del Capañán hablo. Lo hacen los incas. Lo hacen los incas. Bien, ¿con qué objetivo? ¿Se quieren trasladar para qué? Llevar productos y cosas que extraían de esta parte de América hacia por ahí Lima o Cusco. Bueno, no, Lima. Bien, esa es la segunda opción. Conquistar. Bien, esa es conquistar. Esa es la segunda opción, Lara. Bien ahí, Néstor. Lo que quieren, primero, antes de comerciar, tienen que conquistar, antes de poder extraer y tener, ¿no?, esa dominación para poder comerciar y que sea un circuito económico, que es realmente la funcionalidad que luego va a tener, se trasladan las tropas. En realidad, por el camino se trasladan las tropas. Todo esto que les estoy diciendo es lo que yo lo que estoy haciendo es que ustedes estudian el camino para venderlo, para guiarlo, y lo estudian de memoria y repiten de memoria las características del camino. Lo que intento que hagan es que piensen cuál era el significado madre original de ese patrimonio y cómo a lo largo del tiempo eso se va modificando, y hoy en día, si bien hay muchos tramos que se siguen utilizando para la misma segunda razón que tiene que ver con una cuestión de comercio, ¿no?, nos da cuenta de la antigüedad que tenemos como cultura. Entonces también tiene un significado arqueológico para nosotros en la actualidad. Esos son todos los cortes, lo hice muy rápido ahora, que tenemos que hacer al momento de analizar un soporte, para qué fue creado originalmente y cómo se fue modificando a lo largo del tiempo. Vamos a pensar en la ex-ESMA. Está en la lista para ser declarado Patrimonio de la Humanidad, ¿sí? Pero mientras tanto es un patrimonio. La ex-ESMA es un edificio generado ¿para qué? Originalmente,
Sin miedo, no me enojo. ¿Originalmente? Sí. ¿No era el cuartel militar? Un cuartel militar. Bueno, vamos a pensar en que tiene una función militar, ¿sí? Obviamente, es una escuela, ¿no? Es una escuela militar para oficiales militares. ¿Tiene el mismo significado hoy? No, porque fue un centro de detención de personas. Bien, ¿y hoy es un centro de detención de personas? No, es un museo. No, es obvio es obvio lo que yo les estoy diciendo, pero tiene que ver con cómo validamos o no a un patrimonio y el significado que tiene que el centro de memoria sea justo la Escuela de Mecánica de la Armada de la Nación, ¿sí? ¿Se entiende esto? O sea, tiene muchísimo peso. Y cómo esa valoración no va a tener que ver únicamente con lo que piensa una parte de la comunidad, sino con políticas públicas que avalen y que ayuden a esa protección, ¿sí? Porque sin hacer ninguna connotación ni positiva ni negativa, como les digo en historia, durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, los ex centros clandestinos de detención dejaron de percibir aportes y corrían el riesgo de ser cerrados. Si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de visitar alguno de los ex centros de detención clandestinos que funcionan, como bien nos decía recién ahí una compañera, como lugares de memoria, verlo en un video, leerlo en un libro, ustedes, agentes de turismo, estudiantes de turismo, saben que no es lo mismo estar visitando el lugar por ex detenidos, por ex desaparecidos, poder visualizar dónde se los torturaba, lamentablemente, es como muy trágico el lugar. Bueno, pero es lo mismo que nos pasa con Auschwitz, en Holocausto, ¿no? Que es patrimonio de la humanidad, un campo de concentración del Holocausto. Bueno, si esto desaparece, no es lo mismo la memoria, porque bueno, los más jóvenes, por ejemplo, están como hasta muy alejados de esa realidad, de las generaciones y qué mejor analizar in situ, poder, ¿no? Contarles la historia in situ. Acá puse este ejemplo, puede ser el camino, como puede ser la casa de Gardel, como puede ser un conventillo, la casa mínima, como puede ser el camino vial andino, ¿sí? O sea, la importancia que tiene ese lugar en realidad se ve a partir de la importancia que tiene para la comunidad. Claramente podrían haber cerrado los centros clandestinos de detención, tranquilamente. Y ahí se ve, bueno, podría haber salido la gente en la calle, se podría, la gente que maneja los centros, levantar quejas, bueno, y demás. Se ve el valor que se tiene, ¿sí? El valor que se tiene también, y es algo que no está muy bien desarrollado en nuestras sociedades, tiene que ver, que ya lo dije varias veces, con el conocimiento que se tiene también de cada uno de los patrimonios. ¿De qué me sirve saber que existe un patrimonio si no tengo idea dónde queda, qué pasó ahí, qué es, qué características tiene como sociedad? Obviamente no lo valoro, ¿sí? Esto tiene que ver con que hay un feriado nacional y a los adolescentes lo que les importa, y está bien que así sea porque son adolescentes, es que van a descansar. Y a mí también, pero lo importante es saber qué pasó ese día en realidad. Para eso es qué función tiene entonces el feriado, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver. Y como sociedad, ¿no? Tenemos que tener un poco más de conciencia de qué queremos que se legue, bueno, de qué legado queremos dejar, qué queremos transmitir, qué cosas no hay que olvidar para que no desaparezcan. Es importante. Sí, totalmente, me parece que es el objetivo también que yo planteo en esta materia, que todos podamos ser autocríticos, ¿no? Porque esto es, si siempre dependemos del plan de educación que debería
¿sí? Y siempre dependemos, también es nosotros qué podemos hacer. Bueno, ustedes hacen un montón porque estudian turismo y entonces van a tratar de legar esto. Entonces, justamente a ustedes les interesa. Si no les interesó en otro momento, les está interesando ahora, ¿no? Y van a ir aportando su granito de arena y hay muchísimo que se hace desde lo individual y que se traslada a lo colectivo, ¿sí? No es lo mismo, siempre digo, parece un ejemplo súper tonto, medio salame, que uno va caminando con un sobrino, con un hijo, con un pequeño, y ustedes que se dedican a turismo le cuentan y le dicen, ¿sabes qué? Ese edificio, si no por ahí uno va en el colectivo y no cuenta. Y si tiene ese poder de contar, los niños son esponjas. Y ahí hay un cambio importante que se hace, por ejemplo, ¿no? Sí, me levanta la mano Alicia. Sí, es simplemente una acotación, pero que me llamó la atención poder remarcarla acá, ya que hablaste de políticas que a veces silencian una cosa u otra. Con respecto al tema de las subvenciones o aportes a los centros clandestinos. También, ¿qué pensás de esto de tapar una escultura como la de Roca en Bariloche, ¿no? Como si ese pasado habría que ocultarlo y el otro, si que es el mismo colectivo, si vos estás hablando de dos colectivos opuestos, el de Macri que no le da el aporte, pero el otro colectivo que quiere ocultar también la conquista del desierto, ¿no? Ese tipo de cosas se generan en nuestro legado, ¿no? Sí, totalmente. El legado que queremos ocultar. Totalmente. A mí me parece que siempre el patrimonio, que es algo que ustedes tienen que tener en cuenta y que es válido lo que vos contás desde otro aspecto, va a estar intervenido por las ideologías, ¿sí? Y entonces, como la intervención hacia el patrimonio, por eso yo decía que es muy arbitrario y esto es lo que pasa con UNESCO, la intervención tiene que ver con medidas políticas, ¿sí? Pasa esto, pasa en realidad por, me parece, no querer tapar y ocultar, sino quizás sumar, ¿no? Y entonces podría, por algo que nos pasa mucho con la mal llamada conquista al desierto, es que negamos, lo vamos a ver en la unidad cultural, ¿no? Negamos que somos un país que se forma a partir de asesinatos y somos parte de eso, ¿no? Asesinatos quizás de los dos bandos, porque el tema siempre importante es cuando es gobierno. Pero bueno, más allá de que podamos discutir eso, es cierto que depende, como dice Alicia, de la ideología del gobierno de turno, ¿sí? Y entonces a mí me parece que está mal querer tapar y no quererse hacer cargo, que el desarrollo del modelo agroexportador se hace a partir de poseer la Patagonia, ¿no? Y es a partir de ahí que se forma el Estado Nacional. Entonces, si nosotros lo negamos, también me parece que le estamos quitando una pata importante al patrimonio. Esto genera bastante conflictividad a la hora de contar, ¿no? Querer contar, y entonces, ¿cómo se habla de Roca? ¿O cómo se habla? Y bueno, es difícil poder contar sin ser subjetivos, entonces, y no poner valoraciones. Lo que pasa es que la valoración es tan importante, porque eso es lo que sube o baja un patrimonio, claramente, ¿sí? Entonces, entiendo, porque tomo lo que ustedes me decían, que la profe Gato decía, pero no puede haber una subjetividad. No puede haber una subjetividad de parte de ustedes y no pueden decir, está mal que hayan sacado el monumento o está bien que hayan puesto. Ustedes tienen que contar qué pasa. Entonces ahí está quizás la profesionalidad de decir, ¿no? Que hay una controversia, que depende del gobierno de turno, que depende de las ideologías, se niega parte de nuestra historia, se beneficia. Esto es así y pasa en la humanidad, ¿no? Y les va a pasar a ustedes también como guías y como técnicos que van a elegir
vender una cosa, contar una cosa y no la otra. Y destacar algo en una visita y no destacar. Y por ahí Alicia sí quiere contar esto y dice, pero ¿por qué vamos a negar algo que quizás no podemos evaluar si es correcto o no es correcto? Es el problema de la cuestión, que lo vamos a ver mucho porque lo vemos en la otra unidad con nuestros aborígenes, es la invisibilización, pero no se puede responder no contando lo que pasó, ¿sí? Después está en el criterio de cada uno como sociedad y ver cómo se construyó nuestra historia y qué corrientes historiográficas participan para ver si alguien es merecedor o no de una estatua, de un monumento. Y ahí sí intervienen los criterios de cada grupo humano. Y quizás esas discusiones, Alicia, fueron siempre muy tapadas, con mucho miedo y no se permiten, ¿no? Y entonces se esconden, se tapan, se niegan, se tergiversan, como para que el otro tome su punto de vista, ¿no? Contar qué pasó y que el otro intervenga en su punto de vista y decida por qué se inclina, me parece a mí. Sí, no, uno no debe atarse a los relatos, sino como vos decís, contar las cosas como sucedieron, o cuáles son las cosas que justificaron una acción o la otra, ¿no? Pero no, claro, no someterse a los relatos, no hacer apropiarse de esos relatos. Son relatos que forman más bien parte de creencias, no tanto de... Claro, totalmente. Siempre que estemos hablando de historia tenemos que pensar en lo que yo les dije. Tiene que haber una base, ¿no? De fuentes que puedan avalar eso. Entonces, los va a proteger mucho, las va a proteger mucho poder citar, y para eso hay que saber mucho. Poder decir, según esta rama de la historia, según el historiador, y eso lo van a decidir ustedes desde dónde se van a posicionar. Si uno puede citar al historiador que dice o que no dice, ya es más, si bien ustedes están aplicando a esa corriente, se desligan porque es otro el que está diciendo, no ustedes, y ese otro tiene que ser un científico. Y no está mal hay veces contar relatos. ¿Por qué? Porque el relato adorna, entretiene, y en turismo eso es maravilloso, pero tienen que decir que es un relato, tienen que decir que es una leyenda, tienen que decir que es un mito y que no corresponde a una historia científica, ¿sí? La historia es una ciencia y como tal tiene que tener su fuente de información y para eso tiene que estar contrastado y tiene que estar probado. Pero aunque sea verídico, Alicia, yo puedo elegir, ¿no? Si pongo o saco porque se traspasa lo ideológico, porque se traspasa lo ideológico. Entonces puedo elegir si pongo una estatua o no la pongo, y eso va a tener que ver con la valoración que cada sociedad le da, y tiene que ver con la educación. Y ahí sí se abre un debate, cuál es la forma, esto que yo decía, o sea, no se niega la historia, pero ¿tiene que tener o no tiene que tener una estatua? Kirchner, ¿tenía que bajar los cuadros o no los tenía que bajar? Y ahí te posicionás en un lugar ideológico, porque estamos atravesados, y ahí no estamos negando la historia, estamos tomando posición frente a la historia, pero ustedes como profesionales del turismo no se les puede visibilizar esa posición. Nosotros lo podemos debatir, ¿no? Y siempre que haya una justificación me parece recontra válido y me parece rico ese discurso. Pero yo no le puedo decir a un alumno que me parece que está bien o mal, ¿sí? Eso sucedió porque ese presidente, Mauricio Macri o Kirchner, vamos a poner justo el último tramo de la grieta, que ustedes saben lo que yo pienso de la grieta, que inicia la grieta desde que existen los seres humanos. Pero bueno, tienen posiciones políticas, posiciones ideológicas, y nosotros también las tenemos, ¿sí? Y entonces está bueno ver, sí, siempre que se pueda, las dos campanas,
sí poder ver, y si se pueden ver más de 2 campanas, porque en historia hay más de 2 campanas. Siempre, son múltiples, son muchas. Científicamente hablo, ¿sí? De corrientes historiográficas. Bueno, me fui muy sobre las ramas y vuelvo un segundo, pero me parece que es válido. Vamos a ir cerrando porque estamos cercanos a las 10:30. Lo que venía a continuación es cuál es la relación entre el soporte y el mensaje, y esta cuestión que justo era lo que estábamos hablando, que este valor, esta valorización, con esto voy a cerrar, puede considerarse un concepto ambiguo, subjetivo, cambiante, que depende de la percepción que se tenga del bien, ¿no? Y entra ahí como, miren, perfecto, como un anillo al dedo, lo que decía Alicia, ¿no? Lo que despertaba que charlemos, ¿no? Y que va a tener que ver con la propia comunidad, el valor que se le otorgue, pero no nos podemos quedar simplemente con eso, porque hay decisiones políticas que deciden sacar un monumento y quizás la comunidad no está de acuerdo con eso. Porque nosotros tenemos un sistema de gobierno que es representativo y entonces elegimos a nuestros representantes, que son los que aplican, digamos, las políticas públicas, y ahí nos encontramos en una controversia, ¿sí? Muchas veces es muy interesante poder hablar con la comunidad en la que está inserto el bien, a la que le pertenece, porque el bien, si bien puede ser de una región muy amplia, generalmente nos subdividimos en regiones más pequeñas, y poder ver qué piensa la comunidad del lugar, ¿no? Respecto al trato o destrato o anulación o invisibilización que se tiene de un bien patrimonial. Nos quedamos en el tema de la valoración. Lo que nos quedaba a continuación poder ver tiene que ver cómo es el trabajo de la gestión que hace, también un poco a lo que estábamos hablando de la valoración, y el trabajo más específico de la Comisión Nacional de Sitios y Monumentos Históricos, y vamos a ir a eso la clase que viene, porque ahí tenemos otra división, ¿no? De monumentos, de lugares, hasta de sepulcros, hasta de árbol histórico. Entonces nos quedamos sin más tiempo. Yo este PPT, así como está incluso completo, que le faltaban diapos que no vimos, que vamos a retomar la clase que viene, lo subo al Class, más todo lo que les dije al principio de la clase. ¿Alguna duda antes de que me vaya? Profe, yo entré después de que tomó lista.